Damos la cordial bienvenida a este espacio donde vamos a tener la fortuna de contar con el doctor Francisco Javier Aceituno Bocanegra, y en esta oportunidad vamos a adelantar una conferencia. El doctor es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, con 20 años de experiencia en la arqueología colombiana. Obtuvo su doctorado en el 2002 por la Universidad Complutense de Madrid en arqueología prehistórica. Sus investigaciones se han centrado en el poblamiento temprano de Colombia, orígenes de la producción de alimentos, tecnología lítica y estudios de almidones, y su trabajo de campo se ha centrado en la región andina y recientemente en la serranía La Lindosa. Entre los proyectos realizados cabe destacar su participación en proyectos internacionales, como en 2011 el rol del Cauca Medio en la domesticación temprana y dispersión de cultivos en el Nuevo Mundo, financiado por la National Science Foundation. Actualmente es coinvestigador principal del proyecto RC Horizon 2020, Project The Last Journey, The Late Pleistone's Early Holocene Colonization of Sudamerica. Ha publicado más de 60 títulos en revistas como Quaternary Science Reviews, Quaternary International, Journal of Anthropological Archaeology, Journal Anthropological Science, World Archaeology. De manera que le damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Aceituno, y nos va a hablar acerca de la conferencia Entre el río y la montaña, construcción de un territorio en el Cauca Medio. Bienvenido, doctor Francisco. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer al Museo del Oro Sede Nariño por esta invitación. Bueno, estoy abriendo la presentación pues para comenzar, ¿de acuerdo? Ok. Está pensando. Ahí, por favor, esperan. Tranquilo, no se preocupe, doctor. Sí. Yo creo. Muy bien. Está compartiendo su pantalla. ¿Ahí ven? ¿Ahí se ve? Sí, señor. Bueno, pues yo creo que ya está todo correcto pues para empezar la presentación, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Bueno, voy a señalar el puntero y bueno, pues como dijo Carlos en la introducción, la conferencia o la lectura que voy a presentar está centrado en una región del Cauca Medio, en el departamento de Risaralda, en lo que se conoce comúnmente como el eje cafetero. Y bueno, pues ahí vemos el título, Entre el río y la montaña, la construcción de un territorio en el Cauca Medio. Bueno, lo primero que quiero que veamos es un mapa de lo que es el río Cauca, que es pues, la segunda arteria fluvial más importante de la región andina. Y aquí vemos en este mapa lo que es la ubicación de lo que se denomina el Cauca Medio o el curso medio del Cauca, que realmente pues vemos que es un área bastante extensa, y aquí vemos en este perfil en kilómetros incluso lineales pues cerca de 400 kilómetros lineales, y que van desde lo que sería cerca de la proximidad de lo que es el Valle del Cauca, la Suela Plana, hasta el municipio de Tarazá. Realmente nosotros estaríamos en lo que sería el departamento de Risaralda, en la parte más al sur de lo que es el Cauca Medio. Bueno, entonces aquí vemos un mapa más detallado, nuevamente pues todo lo que es el río Cauca, y aquí es donde nos estamos ubicados. Entonces aquí vemos lo que es la región donde yo he trabajado y otros colegas que ahora pues van a ser mencionados. Y bueno, esta parte que está ubicada entre, digamos, aquí está la ciudad de Pereira, para que nos ubiquemos, la ciudad
de Pereira y lo que es Santa Rosa de Cabal concentran una gran parte de los sitios. Esta zona que tiene alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados, que tampoco sería muy grande, pero sí atesora algo muy importante, es una gran concentración de evidencias arqueológicas de pobladores antiguos, lo que llamamos en el argot como precerámicos, y son contextos con dataciones entre finales del Pleistoceno hasta el Holoceno, al Holoceno medio, y realmente pues, es un número bastante elevado pues, comparado con otras regiones del país y, digamos, bastante concentrados. Además, estoy muy seguro que este polígono, este área, pues obviamente no son los únicos como sitios, probablemente parece ser que es un sitio muy importante en cuanto hasta la visibilidad arqueológica de lo que denominamos sitios tempranos dentro de lo que es la región andina de Colombia. Bueno, ahí tenemos los diferentes yacimientos, hay más, porque bueno, también hay yacimientos que se han intervenido que no, que a lo mejor no se han publicado y no son conocidos. Bueno, tenemos algo interesante, ahí está la altitud media de los sitios, en 1.600 metros sobre el nivel del mar, y tenemos, en cuanto al clima actual, pues esto va por pisos, digamos, térmicos. Tenemos un piso entre el 1.000 y 2.000, que es donde se concentra la mayor parte de los yacimientos, con un clima templado, y lo que pertenece a una zona de vida, de bosque húmedo montano bajo. Por encima de los 2.000 metros ya estaríamos en las zonas de vida, de un clima, una franja climática más de clima frío, y una zona de vida de bosque húmedo montano alto. Bueno, estas dijéramos como claro, hay que tener en cuenta, esto es las condiciones actuales, ¿vale? Yo siempre digo que, digamos, el paisaje actual es la última fotografía, los paisajes son dinámicos y eso para nosotros, para los trabajos arqueológicos, es clave porque igual toda la cuestión de, dijéramos, entre comillas, reconstruir cuestiones culturales del pasado, también nos obliga a tener un conocimiento de cómo ha sido la evolución de los paisajes. Los paisajes son dinámicos. Esto es la última fotografía, este es uno de los sitios. Esta es la fotografía actual, que como vemos, pues es un paisaje supremamente alterado, deforestado, a favor de la agricultura del café, ¿no? Pues la región cafetera que, como sabemos, pues lleva ya unos cuantos años como patrimonio de la humanidad, ¿vale? Bueno, entonces esto es un paisaje de bosques subandinos, un paisaje montañoso de valles que han estado muy moldeados a finales del cuaternario, muy moldeados por toda la actividad volcánica de la zona. Es una zona, aquí en esta foto, lo que vemos, esta foto es desde el trabajo de la Pochola, que está a unos 1.600, un valle pues, del río San Eugenio, bastante pues, amplio, y aquí tenemos, por ejemplo, que es difícil verlo, pero vemos el Nevado del Ruiz. ¿Esto para qué? Para que veamos la gran diversidad, dijéramos, de pisos altitudinales que tenemos. Y si nos vamos a la suela plana del río Cauca, que habría que incluirlo en términos de región, pues vemos la gran amplitud casi de alrededor, grosso modo, 4.000 metros o 4.500 metros desde la zona plana hasta lo que sería este pico. Entonces, vemos que hay eso se traduce, digamos, en una zona, dijéramos, andina, un valle interandino, pero con una gran diversidad de pisos altitudinales, y eso se va a traducir también en cuestiones climáticas y en diferentes tipos de paisaje. Y bueno, pues aquí vemos nuevamente, este es el río San Eugenio, pues el río San Eugenio, el río San Eugenio va al Campo Alegre, son tributarios de la margen derecha del río Cauca, como el río La Vieja o el río Consota, cuando ya bajamos de Santa Rosa de Cabal a lo que es la ciudad de Pereira, que es, por ejemplo, la ciudad de Pereira, lo que es Pereira, que tiene buenos sitios, un alto número de sitios también tempranos, por ejemplo, altitudinalmente es algo más bajo que lo que es la Santa Rosa de Cabal, ahí tenemos un escalón pues interesante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues obviamente aquí, por ejemplo, mucho parche de coníferas, y al fondo vemos la ciudad de Santa Rosa de Cabal. Bueno, esta región, obviamente, yo diría, sobre todo desde los años 90,
En cuanto a la arqueología temprana, realmente pues llevamos ya más de 25 años que se llevan trabajando, ¿no? Y la verdad, bueno, pues en cuanto a estos sitios de poblamiento, colonización temprana, es una región con una muy buena evidencia. Creo que todos estos años de investigaciones nos han dado, dijéramos, un volumen de datos, se han producido datos muy buenos pues para tener cada vez una mejor información y hacer una caracterización, digamos, de esta región vinculada al río Cauca y región andina, ¿no? Aquí tengo, esto es una selección de algunas publicaciones últimas, pues o algunas destacadas que hay, por ejemplo, de los colegas Carlos López y Marta Cano, que han trabajado mucho toda la relación de la actividad volcánica en términos de cómo incidió, por ejemplo, en la adaptabilidad humana. Aquí tenemos un libro del río y la montaña publicado el año pasado, otro trabajo, y aquí tenemos otro trabajo que está muy vinculado, este trabajo de Quaternary Science Review está muy vinculado a todo el tema del origen del cultivo de plantas, que yo creo que es uno de los rasgos principales que tiene esta región del norte de Sudamérica. Y repito, es algo relativamente antes de los años 90, no voy a decir que no hubiera ningún conocimiento de sitios muy antiguos, pero realmente pues era una región muy vinculada a esa cultura quimbaya, ¿no? Popularmente conocida, ¿vale? Pero poco se conocía, digamos, de estos contextos que ahora vamos a ver las fechas. La evolución del clima, del paisaje y del clima muy importante por ejemplo, aquí vemos tres columnas de polen que son interesantes para que entendamos qué es eso del dinamismo que tienen, dijéramos, la vida que tienen los paisajes. Son tres columnas de polen, estas hechas por Juan Carlos Berrío y otros, y bueno, estas son muy interesantes, estos son núcleos en contextos naturales, pero por ejemplo, son unas columnas de polen que se hicieron ¿cómo es? Santander de Quilichao, por ejemplo, y la Teta 2 son contextos alrededor de los 1000 metros de altura, y esta es un sitio de la Pochola de Santa Rosa de Cabal. Aquí, a grandes rasgos, por ejemplo, vemos algo muy interesante, y es que, por ejemplo, en estos contextos hay bosque seco, por ejemplo. Ellos hicieron unas columnas y vemos estas columnas de polen con unas cronologías del Holoceno temprano que principalmente está diciendo, bueno, ahí hay una vegetación, bosque seco, ¿no? Bosques secos que incluso actualmente los definen, como vemos en estas columnas de polen. Esto está, obviamente, es una altitud más baja, pero vemos que, por ejemplo, versus a esta columna de polen de sitio arqueológico de la Pochola, nosotros nos encontramos casi, aquí no se vieron las cronologías, aquí estas fechas son alrededor del 13.000, no están vinculados a evidencias antrópicas, pero vemos, por ejemplo, bosques húmedos de climas templados. En estas zonas que estamos en el Pleistoceno final, había mucho pino, nogal y robles, por ejemplo. Por supuesto, con el advenimiento del Holoceno, esas especies esas especies de zonas templadas y frías pues van disminuyendo, pero no tenemos bosques secos. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente hay una diferencia altitudinal, pero nos da cuenta, son pruebas de la gran diversidad de ecosistemas que también hubo en el pasado en distancias relativamente, obviamente, lo que es Quilichao y la Teta está más al sur, más al departamento del Valle, pero no deja de ser tan vinculado a lo que es este río, y es para ver de todas maneras que en distancias que podamos ser relativamente cortas podemos encontrar diferentes tipos de paisajes, de coberturas vegetales, y eso es muy interesante cuando estamos hablando en cuestiones de poblamiento humano o de adaptabilidades humanas. Los paisajes, los escenarios ambientales fueron y son importantes. No estamos aquí, no estamos, dijéramos, reduciendo la cuestión de la adaptabilidad a un reduccionismo, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque el tipo de ecosistemas
el tipo de ecosistemas, en cierta manera, se traduce en diferente oferta de recursos. Y bueno, estos son todos datos paleoambientales que realmente hoy en la arqueología pues son muy necesarios, son muy necesarios. Igual, y como les decía hace 5 minutos, igual que es muy importante, que nos interesa, o sea, no podemos entender la vida de la gente, estamos hablando de una perspectiva histórica, sin entender la propia vida de los ecosistemas. Incluso la evolución de los ecosistemas naturales no se puede entender sin la evolución humana y viceversa. Eso es pues, digamos, una de las cuestiones más importantes en todos estos trabajos y bueno, pues aquí vemos un ejemplo para mostrar la variabilidad. Y lo que podemos ver que casi en el piso altitudinal entre el 1000 y 1200, esos bosques subandinos, desde el Pleistoceno final, desde incluso la última glaciación, todo indica que tenemos bosques húmedos, obviamente con bosques, dijéramos, con especies de climas más fríos. Y probablemente es verdad que estas cronologías, bueno, aquí tenemos una cronología en la base y probablemente en pocas distancias extendíamos bosques secos. Eso puede ser importante para toda la cuestión de dónde venían estos pobladores antiguos de esta parte del Cauca. Bueno, vamos con el tema de la cronología. Bueno, el tema de la cronología, vamos a ver dos gráficos muy interesantes que de entrada hablan por sí solos. Miren, digamos, este es nuestro marco cronológico, no están calibradas como ponen en el gráfico, pero tenemos un conjunto, yo puedo decir que tenemos un conjunto de fechas muy interesantes, que no en muchas regiones tenemos esta concentración de fechas tempranas. Y bueno, pues uno diría que las fechas de radiocarbono en cierta manera visibilizan o son proporcionales, dijéramos, a la intensidad de la ocupación humana. Y vemos, bueno, pues vemos fechas, no muchas, pero que se nos meten. Esto es en el Younger Dryas, esto estamos hablando del final del Pleistoceno, en ese periodo, ese último estadio, esa pequeña glaciación que hay antes del Holoceno. Entonces tenemos aquí, digamos, cuando, que de acuerdo por lo menos en el presente, estas serían las fechas más antiguas que darían cuenta del poblamiento, de la llegada, digamos, el poblamiento inicial de lo que es esta región. Pero luego tenemos un gran volumen de datos que se mueve muy bien entre lo que es el 10.000, grosso modo, hasta el 8.000, ¿no? Realmente pues este comportamiento de este gráfico daría cuenta que la gente, dijéramos, explora y coloniza, ¿no? No solamente, dijéramos, pudo explorar y pasar de largo por esta región, sino que explora y coloniza. Y lo vemos en la continuidad de las fechas de radiocarbono y además la cantidad pues, de sitios que no son pocos, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos, dijéramos, más fechas. Es muy interesante porque el mayor pulso o la mayor intensidad, de acuerdo a las fechas de radiocarbono, es más fuerte el pulso o la intensidad, dijéramos, de ocupaciones humanas. Si nos centramos en las fechas de radiocarbono en el Holoceno temprano que en el Holoceno medio. Miren en el Holoceno medio, que está aquí muy bien marcado, alrededor del 7.000, 4.000, disminuye, dijéramos, el número de radiocarbonos, incluso con algunos huecos importantes, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es si nos puede permitir plantear hipótesis si qué está pasando en términos del Holoceno medio, hubo descenso de las poblaciones, qué lo pudo causar, cómo pudo incidir, dijéramos, el vulcanismo, a lo mejor para explicarlo en términos paisajísticos, para explicar una menor señal arqueológica, porque bueno, si somos, dijéramos, si aplicásemos, yo qué sé, pensamientos muy unidireccionales, uno diría, según va pasando el tiempo, las poblaciones podrían ir creciendo. Bueno, eso son hipótesis también muy reduccionistas, creo que todos lo sabemos, pero bueno, pero todavía las tenemos muy introducidas y aquí vemos algo muy interesante y muy bonito, y es que casi, digamos, en el Holoceno temprano realmente pues era como una región que bullía, ¿no?
de gente, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos ese comportamiento de las fechas de radiocarbono que yo todavía realmente no tendría una respuesta, dijéramos, concreta para esos huecos. Bueno, vamos a ver algo de las excavaciones arqueológicas, que es interesante, pues, como para ver de dónde vienen nuestros datos, ¿no? Aquí tenemos algunos, por ejemplo, este es los trabajos que han hecho Marta Cano y Carlos López, que fueron ellos que trabajaron desde los 90 este sitio, y bueno, tiene unas estratigrafías pues muy interesantes, y aquí la que les he marcado, por ejemplo, son esos colores más oscuros que denominamos en el argot como paleosuelos, como vinculados a alta actividad en los sitios, entre otras cosas más agregado de materia orgánica, y que además también se ha preservado muy bien. Aquí tenemos el sitio de la Pochola, que bueno, varía algo, pero también tenemos esta capa es del Holoceno medio, esta es muy bonita, es del Holoceno medio, y esta es del Holoceno temprano, ¿no? Dijéramos, lo que representa las ocupaciones, ¿no? Y bueno, tenemos el sitio del Jandín, que es una estratigrafía muy similar a de Cuba, como ese comportamiento, esos son los negros, luego una franja, una capa más clara, y nuevamente aquí en este sitio del Jandín, nuevamente donde se concentra nuevamente en ese paleosuelo, donde se concentran muy bien los materiales más tempranos, y aquí en este sitio, por ejemplo, en la base, pues más o menos en lo que sería la base, se tiene una fecha alrededor de 10.120. Bueno, en el sitio de Invías no la he señalado, no sé tanto, pero aquí también vemos una lente donde esta lente que, bueno, aquí desaparece un poco, vemos una lente también vinculada a los eventos dijéramos, más antiguos. Luego hay un patrón, incluso en los sitios arqueológicos, las estratigrafías, lo cual es normal, porque, bueno, se dan condiciones de procesos similares de formación de sitio. Cuando digo procesos similares de formación de sitio, es por una parte donde la gente vivía sus casas, obviamente estamos hablando de que toda esta gente que pululaba por aquí en la misma cultura, era la misma cultura, y también obviamente tendremos unas condiciones ambientales, geológicas, que son similares, muy marcadas en la zona por todo el tema del vulcanismo, ¿no? Como un agente formador, alterador y dinamizador del paisaje en esta zona donde, dijéramos, se concentran estos sitios. Este es otro contexto. Aquí se ve muy bien más lo que sacábamos. Estos son niveles precerámicos, pues como su nombre lo indica, pues obviamente no, son restos de donde la gente vivía, que no había cerámica, y lo que encontramos a priori son instrumentos de piedra, o aquí en este caso encontramos un pequeño fogón. Entonces, bueno, ahí tenemos, no tienen tampoco la densidad, por ejemplo, de este instrumental lítico, como podemos ver en las imágenes, en este sitio concreto no era muy alta. Eso también va a variar entre unos sitios y otros, pero más o menos para que veamos de dónde se sacaban, cómo lo sacábamos, y qué es lo que se excavaba. Y bueno, pues esto fue una excavación en medio de un cafetal. Y bueno, más dijéramos, un poco, pues algo similar, vemos los diferentes niveles. Obviamente, pues ya sabemos todos, pues las excavaciones, dijéramos, se van retirando por capas, y dijéramos, los elementos o los restos, los vestigios que están enterrados, y bueno, esas capas se comportan, dijéramos, esas capas funcionan, dijéramos, como unidades temporales. Te van marcando el tiempo, te van marcando la hora de las excavaciones, de los sitios. Bueno, vamos con la cultura material. Como les decía, la cultura material principalmente es tecnología lítica. Y yo, ¿qué digo? Este elemento, dijéramos, sería las famosas azadas, que tanto incluso ha trabajado Carlos y Marta. Sería como el elemento más diagnóstico,
que tenemos en esta región, que también se comparte con otras regiones en otras regiones del país, pero es verdad que esta sería como una de las regiones más importantes también en cuanto a la visibilidad de este instrumento lítico que entre el mundo, digamos ya también en el argot se ha convertido en una especie de señal de identidad de ocupaciones tempranas, incluso a lo largo del río Cauca, no solo en esta zona donde bueno, yo me estoy centrando en la exposición. Luego, realmente tenemos tallados, hay una industria de talla, son de rocas locales, hay basaltos, andesitas, dacitas, son realmente como las materias primas que hay en la zona. Y bueno, esto son lo que llamamos esas lascas, las manos y luego aquí tenemos lo que son las manos de molienda y los molinos. Y es verdad, y esta otra zada, este es del sitio de la Pochola, dijéramos, instrumento bifacial, que hemos denominado hacha tallada por el filo, y bueno, pues obviamente pues aquí estoy mostrando como dijéramos, los más llamativos, pero por ejemplo, el Leonor Herrera, que ha trabajado en el sitio de la Palestina, muy cerca en el aeropuerto de Manizales, encontró un sitio magnífico, con el mismo patrón de suelos negros, un instrumental lítico muy bonito y entre otras cosas encontró una punta de proyectil muy bonita, muy interesante, que además te rompe muchas veces esas ideas predeterminadas o preconcebidas que llevamos a las regiones cuando vamos a trabajarlas. Entonces, bueno, también había... ella recuperó dos puntas de proyectil, es muy interesante, además vinculadas a fechas del Holoceno, digamos, no sé si está alrededor del 8000, Holoceno temprano, pero quiero decir, no son cronologías de 11.000 ni 12.000, como algunas veces vinculamos cuando se pensó que en Colombia el horizonte puntas de proyectil me marcaba o visibilizaba grupos de cazadores recolectores vinculados al finales del Pleistoceno. No es así, aquí tenemos un ejemplo de eso. Y bueno, hay también industria de cuarzo, la verdad, pues se me ha pasado, es muy poca, pero hay un sitio arqueológico donde se encontró lo que denominamos un taller, donde la gente era un sitio especializado en la talla del cuarzo lechoso, que en el museo de la Universidad de Caldas hay unos instrumentos muy bonitos expuestos de cuarzo. Entonces, es decir, es instrumental, este es un instrumental de molienda, de molienda, o este tipo de hachas. Esta es muy grande, muy pesada, que te remite a algún trabajo pesado. Este instrumental es muy importante, que son cantos de río que aprovecharon, y de esas rocas volcánicas que recogían en los lechos de los ríos, pero también, eso es un bloque muy importante, con las azadas como ese elemento más diagnóstico, que bueno, las encontramos en el río Calima, en Popayán las encontramos, y bueno, cada vez en otras regiones, pero repito, muy vinculado a lo que puede ser, a lo que es el río Cauca y sus áreas de influencia. Y bueno, pero también, por ejemplo, hay unas puntas dijéramos, de proyectil bastante interesantes. Bueno, aquí hay una cuestión sobre digamos, los artefactos líticos, sobre lo que son estos son molinos planos. Estos molinos planos vistos desde la parte superior, esto sería lo que llamamos manos, pues obviamente los molinos y las manos forman parte del equipamiento del procesamiento de vegetales, muy vinculados con el procesamiento de harinas. ¿Vale? Va a ser muy importante, como ahora les voy a mostrar. Incluso estos objetos que parecen a primera vista muy sencillos, porque no dejan de ser piedras redondeadas que recogieron en los ríos y llevaron a sus casas, obviamente aportan una información muy valiosa y muy importante, y es lo que les pongo aquí en esta imagen, que no es otra cosa que la recuperación de microfósiles vegetales. Estos artefactos son hospederos de un material botánico muy importante que hace 30 años no se trabajaba ni siquiera
y bueno, alrededor de hace 20 años es cuando empiezan a realizarse estos trabajos. Eso es muy importante porque más allá de, digamos, pues de estos instrumentos albergaban toda, por decirlo entre comillas, eran un nicho lleno de otros datos y de otra información, como vemos estos gránulos de almidones. Bueno, y aquí entra en juego algo muy importante de esta región. Por supuesto, cuando nosotros vemos este volumen de yacimientos en un piso, en un tipo una zona de vida vinculado a un río, con una cultura material, por supuesto que puede venir la gran pregunta, bueno, ¿y esta gente de dónde venía? ¿No? Por ejemplo, eso va a ser muy importante porque pues realmente pues las fechas tempranas son bastante antiguas, repito, incluso nos meten al Jargon Troyas, pero ya hay una cuestión que nos interesa mucho, que es todo el tema de la adaptabilidad humana. El profesor Tony Ranier, que trabajó junto con Carlos, con los colegas que he mencionado, planteaba la importancia de esta región y él planteaba, claro, porque pues sobre todo con la gran cantidad de sitios precerámicos. Es que les digo, no hay tantos. La sabana de Bogotá tiene un buen muestreo de yacimientos, de sitios tempranos, incluso los hay más tempranos, pero no piense que hay muchas regiones. Vale, por supuesto, puede ser falta de estudio, eso no se va a negar, pero el Magdalena, por ejemplo, que tienes la industria lítica, pues dijéramos a priori más bonita del país, no hay las fechas de poblamiento temprano, no hay muchas, que bueno, repito, pues estoy convencido que habrá un sesgo de la investigación, pero acá repito, desde los años 90, cuando empezaron a hacerse las autopistas del café, y porque estos sitios tempranos empezaron casi haciendo las carreteras, es decir, con todo lo que se llamó la arqueología preventiva, y bueno, la profundidad histórica del eje cafetero pues superó el mundo del Quimbaya y nos lo mete pues al mundo de cazadores recolectores, primeros cultivadores. Bueno, para no desviarme, aquí tenemos, bueno, una pequeña diapositiva en términos didácticos que es todo el mundo de los microfósiles, ¿no? Estos microfósiles vegetales, pues bueno, esto es lo que excavamos. Obviamente tú cuando estamos excavando, en cierta manera, excavamos instrumentos líticos, entre comillas, no excavamos estos residuos que son microscópicos. Y bueno, pues de estos utensilios de piedra puedes recuperar almidones, por ejemplo, fitolitos, entre los más comunes. También se recuperan, bueno, no es mi tema, bueno, no es que no sea mi tema, que no hemos encontrado, bueno, no nos hemos metido con las temporalidades posteriores, ¿no? Con el tema de la cerámica, pero también se pueden obtener microresiduos del cálculo dental y bueno, es muy bueno porque estos microfósiles vegetales que denominamos en el argot se conservan muy bien. Y entonces, parece mentira, porque esto al fin y al cabo, en el caso, bueno, los fitolitos son cristales, una sílice, pero los almidones no deja de ser azúcares, ¿no? No deja de ser carbohidratos, azúcares. Y bueno, pues en determinadas condiciones se preservan muy bien y eso que ha permitido, pues bueno, que se puedan recuperar, se puedan observar en un microscopio y puedas obtener una información muy interesante. Pues bueno, yacimientos que a priori, como veíamos en las excavaciones, solamente recuperábamos piedras, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Que recuperábamos piedra, pues bueno, dijéramos, eh, yendo trabajando en una escala microscópica puedes obtener muchos datos, podemos obtener muchos datos. Bueno, las columnas de polen que les mostré en un inicio, que son tan importantes para tener y hacer inferencias climáticas, son también microscópicos. Los granos de polen son microscópicos, ¿no? Bueno, luego se hace química de suelo. Bueno, realmente el mundo, digamos, a escala microscópica cada vez es más importante para la arqueología. Y bueno, pues voy a hacer un repaso de, esto fue uno de los prosis, uno de los temas que más nos interesaron, y es todo el tema, dijéramos, del mundo de las plantas. Y bueno, pues nos llevamos una muy buena sorpresa porque encontramos una buena diversidad de planta a través. Todo esto son almidones arqueológicos, todo esto se recuperan de los instrumentos líticos, porque en este caso, al no tener, por ejemplo, entierros humanos, que es muy bonito extraer del cálculo, pues extraer estas micropartículas, porque bueno, extraer de los dientes es prácticamente lo que estaban consumiendo, al menos las últimas comidas.
Y bueno, encontramos estas diferentes formas que están vinculados, por ejemplo, a la mafafa o la malanga, que es una planta con rizoma que es comestible. Encontramos, esta es obviamente los carbohidratos, no exclusivamente, pero sí están muy vinculados a plantas rizomatosas, ¿de acuerdo? Como todos conocemos. Y bueno, encontramos formas que nos llevan a algún tipo de ñames. Ahí tenemos las cronologías, Holoceno temprano, Holoceno medio, Holoceno medio, Holoceno esa frontera. Encontramos una planta que, por ejemplo, es muy común en la zona, que es el sagú, ¿no? Encontramos en la zona, pues, hay gente que todavía lo cultiva para hacer una harina muy fina. Encontramos sagú con estas cronologías tan tempranas, o estos almidones, este es precioso, de lo que es el leré, no sé el nombre. Bueno, el leré es uno de los nombres comunes, que son calateas. Lo que podemos ver son todo plantas que lo que se aprovecha, digamos, como rizomatosas, ¿no? Hay un patrón de que la gente estaba, en cierta manera, explotando este tipo de recursos. Pero también encontramos algo muy, muy interesante. Claro, aquí es todo el tema de algo muy interesante, que es, por ejemplo, el maíz. Además, los almidones, estos son almidones, los de arriba son todos arqueológicos, incluso están mejores que las fotos de los de referencia. Y estos están vinculados al sitio de la Pochola con una cronología. El maíz es de una cronología no muy antigua, lo cual es muy coherente, porque el maíz va a ser una planta, no va a ser, es una planta que se introdujo, ¿no? Que se introdujo desde afuera y tiene una cronología alrededor del Holoceno medio. Estas cronologías están obtenidas por asociación, ¿vale? Es decir, nosotros fechamos fragmentos de carbón asociados a los instrumentos de piedra. Preciosos estos almidones de lo que serían los frijoles, y todos estos tienen también una cronología, aquí la vemos abajo, también del Holoceno medio, ¿vale? Hay unas plantas, encontramos unos patrones también cronológicos bastante interesantes. Y bueno, y aquí encontramos algunos datos que nos vinculan a lo que sería la mandioca o la yuca. Estos son arqueológicos, este es precioso, estos son los de referencia. Siempre, pues como ven, se están dando cuenta, el criterio de la comparabilidad morfológica va a ser importante, y encontramos pues una planta, pues ¿qué vamos a decir de esta planta en términos de América? Pues sobre todo de América, de la América tropical. ¿De acuerdo? Entonces encontramos se puede estar dando cuenta la gente, pues lo importante es una muy buena diversidad del espectro de plantas. ¿Qué pasa con las semillas? La verdad, las semillas no nos hemos encontrado, y eso que excavando pues tamizas los suelos, no hemos encontrado mucho material de lo que denominamos macrorestos. Hay regiones del país, como la Amazonía, donde se han recuperado miles de fragmentos, por ejemplo, de palmas, ¿no? y de otros frutales. No sabría, no tendría las razones, porque bueno, los restos carbonizados, los restos carbonizados, bueno, pues favorecen su preservación. Pero recuperamos algo muy interesante, y es que encontramos sobre todo 2 granos de maíz asociados al nivel 12. Lo ideal, no lo he hecho por el momento, bueno, no lo hice en su día, y bueno, la idea sería poder datar directamente. Pero hay algo muy interesante, digamos, pues vemos aquí, pues obviamente eso nos remite a lo que es el grano de maíz. Obviamente el maíz aporta también almidones, como el frijol. Incluso almidones encontramos, no he mostrado acá, pero por ejemplo el chontaduro también encuentras almidones. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen de todas las plantas que nosotros hemos encontrado. Esto también lo hicimos con una colega, con Ruth Dicot. Hicimos este trabajo, y bueno, esto es un resumen entre identificaciones, obviamente, que llamábamos tentativas, que habría que precisar, y bueno, encontramos pues todo, digamos, aquí hay algo interesante de este espectro de plantas, que no está nada mal, no está nada mal.
y es, dijéramos, alrededor del 7000. ¿Qué está sucediendo en el Holoceno? Una frontera, como poner una frontera, sería alrededor del 7000, que sería la división Pleistoceno temprano o Pleistoceno medio. Eso es importante porque hay algo que nosotros lo que vemos, esto es una palma, ¿vale? Vemos la Achira, Malanga, ¿vale? Vamos a poner el paquete del Holoceno temprano, algún tipo de Phaseolus. Esto para mí sigue siendo una intriga, pero en la región andina hay un Phaseolus que se llama Dumosus, que es silvestre, que es comestible. Entonces, bueno, son datos que habría que ir también encajando uno con otros, pero tenemos, bueno, una buena muestra o de lo que sea el Lerén y el Saúl. Lo que tenemos un buen paquete, grosso modo, vistos en conjunto, que tenemos un conjunto de plantas muy interesante, rizomatosas, no habría que añadir esta clase de Dioscorea, de rizomatosas, ¿de acuerdo? Que son obviamente aprovechadas por los tubérculos y bueno, yo creo que ya estamos haciendo el link, lo importante, como fuente de energía, como fuente de carbohidratos. Y luego hay una cuestión interesante que es el maíz el maíz y la mandioca, que muy vinculados a lo que sería el Holoceno medio, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ver, por ejemplo, en este caso, bueno, lo que es el frijol común, lo que sería el frijol común, que yo estoy convencido que las fotos que yo les he mostrado de los frijoles están vinculados al Holoceno medio, esas fotos tan interesantes, estoy convencido. Entonces, en lo que sería el frijol común, la yuca y el maíz vinculado al Holoceno medio, al Holoceno medio, alrededor de 6-7000, estarían llegando a la región andina de Colombia. Hay otros datos en Colombia que van en la misma dirección, como en el caso del río Porce, por ejemplo, en el caso del río Porce. Recientemente han hecho unas publicaciones en la sabana de Bogotá, también con almidones de maíz, también alrededor de esta fecha. Entonces, bueno, lo importante sería la llegada de unas plantas, una desde el norte, el maíz viene de lo que sea México, el frijol viene de Perú y la yuca, donde se ha ubicado, pues sería entre Brasil y Bolivia, ¿no? Donde se han ubicado por genética, por diversidad actual de plantas y por genética, donde han ubicado los centros los centros de domesticación. Entonces, aquí es lo que les comentaba anteriormente, ese Cauca medio, como dijo el profesor Tony Ranier, pudo ser un nodo, dijéramos, importante en la dispersión de algunos de los cultivos más importantes, como puede ser la circulación temprana de la yuca, el maíz o el frijol. Datos tempranos de yuca tenemos también en Panamá. Panamá tiene unos estudios paleobotánicos, bueno, es una de las cunas de estudios paleobotánicos en toda nuestra región. Tienen datos también alrededor del 6000 y pico también, datos de introducción del maíz, algo más temprano, perdón, algo más reciente, pero alrededor del 6000 del Holoceno. Lo mismo en Ecuador, en el sitio de Las Vegas, también hay indicios digamos, de maíces bastante alrededor también del 7000, lo que estaría demostrando pues la dispersión del norte de Sudamérica, por ejemplo, de una planta que luego va a ser tan importante. Bueno, entonces aquí tenemos un mapa de lo que el Cauca medio está aportando y probablemente pueda seguir aportando. Yo personalmente tengo esto un poco en stand-by porque, bueno, pues ahora estamos trabajando con otros colegas en esta zona, pero realmente no, los registros arqueobotánicos son supremamente ricos y, bueno, pues no, han dado una información muy interesante. Y bueno, el hallazgo de todas estas plantas que aquí la vemos también está muy en consonancia con la industria lítica. O sea, la industria lítica también te habla, ¿no? Por ejemplo, trabajos experimentales que han hecho con las llamadas azadas, que Carlos la llamó
en un momento Carlos López la llamaron los palines, han hecho experimentación, los han enmangado y perfectamente son unos instrumentos como lo vemos, no son unos instrumentos como para cortar, yo qué sé, cortar una ceiba de estas grandes, pero son perfectos instrumentos enmangados para, por ejemplo, recolección de tubérculos, remover la tierra, utilizarlos como palancas o como casi como las barras de trabajo actuales. Es decir, la propia cultura material, la propia industria lítica sí te da algunas directrices por dónde van, dijéramos, temas de las adaptabilidades, ¿no?, de estos grupos. Restos de animales no nos hemos encontrado, porque probablemente ya habrá gente que se esté preguntando, no hemos encontrado. Estoy convencido, claro, eso son cuestiones que nosotros llamamos cuestiones muy relacionadas con la preservación, con la conservación. Obviamente no podemos, no podemos obviamente pues, decir que es que esta gente ni cazaba ni pescaba, pero no tenemos la evidencia como como para poder profundizar, ¿no? Aquí quiero ver este mapa, que la verdad lo debería haber puesto el último. El registro del Cauca está un poquito lleno, atiborrado, pero bueno, voy a adelantarme. Hay una cuestión muy interesante. El registro del Cauca no es único. Tenemos registros Popayán, que fueron datos muy pioneros. Encontrábamos semillas de aguacate, encontraron también sagús, calabazas. Encontramos en el río Porce también maíces, también se encontraron frijoles. Es verdad que los datos del río Porce, todos, el registro, todo este registro está muy vinculado alrededor del 7000, por ejemplo. Ellos tienen casi el dato microbotánico más antiguo digamos, de maíz en el río Porce, que es un poco 7000 y pico, se va, no me acuerdo el pico. Tienen también datos muy, muy bonitos de Dioscorea, por ejemplo, de Dioscorea para lo que es el Valle de la Burrá. Entonces, claro, bueno, y este es un sitio que muy pronto lo vamos a publicar, que hemos encontrado, recientemente hemos trabajado con dos colegas, Emilio Piacini y William Posada, y hemos encontrado, es un contexto también andino muy interesante, Achira, hemos encontrado también Sagú, hemos encontrado Faseolus, hemos encontrado registros de Zamia, que yo no lo había reportado en ninguna otra región, también Malanga. El Malanga es decir, hay plantas que son muy nativas y hay otras que obviamente pues habría que concretar y precisar. Claro, en algunos casos, como se pueden dar cuenta, damos los géneros, ¿no? Es difícil pues precisar, a no ser que, por ejemplo, el maíz, pues el maíz es maíz y ya estamos concretando una especie de carácter domesticado, pero quiero decir que tenemos regiones también, el río Calima, que no la he puesto acá, pero tiene datos también muy, muy interesantes, por ejemplo, de aguacate, también encontraron registros de aguacate, y estos son registros de la Amazonía. Los registros de la Amazonía también es muy interesante porque tienen Malanga, por ejemplo, y el Lerén y Cucurbita, ¿no?, que se encontraron en el río Caquetá, también con unas dataciones muy tempranas. Bueno, para ir concluyendo, todo ampliando la escala nuestra y entonces lo que se ha llamado la región andina principalmente. Aquí hay una cuestión muy interesante y es que esta región D1, Dolores Piperno, que yo diría que ha sido la pionera de todos estos, de las principales estudiosas del tema del origen de la domesticación de plantas en el neotrópico, pues ella planteó que el D1 es la región andina, en nuestra región andina, y es uno de los 3 centros de domesticación independiente de las plantas. Y ellos plantean, claro, lo plantean como domesticación de la batata, que evidencias de batata nos encontramos en Frontino, no he encontrado evidencias de batata. A lo mejor habrá que volver a las muestras, pero hay algo interesante. No solamente, bueno, Carl Sauer, el geógrafo de los años 50, ya puso la mirada en Colombia como una región, dijéramos, potencialmente que habría como una región, dijéramos, como un centro independiente de domesticación de plantas. Entonces tenemos evidencia, siempre se ha planteado en la literatura la domesticación de lo que es el lerén, la domesticación de lo que es el arrurut o el sagú, la domesticación de alguna clase de ñame, domesticación de mochata, de calabazas,
y todo el tema también de la batata. Entonces, bueno, cuando tú lees en la literatura, ya lo plantean como uno de los centros de esta planta, que casi todas, exceptuando la mushata, son rizomatosas. Nos empezamos a encontrar en el registro arqueobotánico algo que va en dirección a probar toda esa cuestión de la domesticación. Y bueno, para ir ya terminando, el tiempo va corriendo, algo, dijéramos, lo que podía ser en estos bosques subandinos cuando llegaron, dijéramos, bosques que lo que sabemos en nuestra franja de estudio, en nuestro piso altitudinal, desde el Pleistoceno, antes del Younger Dryas, según nuestras dataciones, desde el 13.000, podríamos decir que teníamos una vegetación de bosques de clima templado frío principalmente, que luego obviamente estos bosques, pues obviamente las especies de clima frío van a emigrar o se van a ir moviendo hacia pisos altitudinales más altos, obviamente con la mejoría climática. Y luego tendríamos bosques de clima templado durante el Younger Dryas, y luego lo que tendríamos, lo que sería en el Holoceno, algo así, lo que llamamos, nos estamos denominando el cultivo predomesticación en el Holoceno temprano. Fijaros que en ese paquete de cultivo predomesticación, cuando estamos hablando de cultivo predomesticación, pues estaríamos hablando ya de una humanización del paisaje. La gente ha llegado, fijaros la fecha del radiocarbono, como que lo que yo digo, la gente exploró y colonizó, ¿no? La gente o exploró y se quedó, si no quieren utilizar la otra palabra, se quedó, o sea, convirtió este área y la gran cantidad de sitios nos muestra que aquí tenemos una cultura arqueológica de cazadores-recolectores, cultivadores tempranos, y todo el registro arqueobotánico, pues podemos como visualizar una cuestión de una humanización del paisaje. Obviamente, dijéramos, los cazadores-recolectores no son pasivos, son ecológicamente activos, alteradores del nicho, obviamente, pues para ir mejorando el acceso a los alimentos. Y veíamos en ese Holoceno temprano, visto en su conjunto, lo que tendremos, pues es esas plantas rizomatosas que muy probablemente estarían ya siendo, dijéramos, cultivados. Le llamamos cultivo predomesticación. Ya la domesticación ya conllevaría, dijéramos, procesos de selección que desembocarían en plantas genéticamente y genéticamente, o sea, en variaciones en el fenotipo y en el genotipo. Y es verdad que pues, no todas las plantas que fueron manipuladas o cultivadas sufrieron el mismo síndrome de domesticación, lo que llamamos el síndrome de domesticación. Pero es importante separar esos dos conceptos que son relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, probablemente estos grupos tempranos identificarían. Hoy día, por ejemplo, hoy día está lleno, al lado de la Pochola, eso estaba lleno de malangas silvestres, por ejemplo. Entonces, muy probablemente estos grupos identificaron determinadas plantas como, obviamente, muy dirigidos a los rizomas, que además son muy abundantes en muchas de estas plantas, las antosomas, las marantas, esas calateas, son nativas, vamos a decir, no te voy a decir si son nativas propiamente de esta zona. El sagú bueno, la región que estamos estudiando forma parte de la cartografía de la dispersión de especies nativas. También es verdad que unas especies que se conocen más que otras, dijéramos, su dispersión y todo eso, pero vislumbramos algo muy interesante como esa fase que podemos llamar, para ir resumiendo y ordenando todo esto, como ese cultivo predomesticación, pero además un cultivo de predomesticación que la gente empezó a hacer desde muy temprano, y uno diría, obviamente, el cultivo predomesticación está en la vía, en la carretera, en la ruta hacia lo que va a venir después, con la llegada, dijéramos, de lo que sería el maíz, la yuca, vamos a decir, y frijoles, que junto, claro, esta triada de alimentos que son muy interesantes, que vienen de afuera, ya entraría en la categoría de plantas domesticadas. Y bueno, siempre se ha presumido, claro, obviamente aquí, para ir terminando ya, siempre lo que nosotros observamos en el registro arqueológico no observamos, es decir, que con la llegada de los cultivos en este Holoceno medio, que hablaríamos de un modo de producir una horticultura. En la horticultura, cuando vamos a los textos, hay una definición de cultivos a pequeña escala, donde se estaría mezclando más en una alta variedad de plantas, donde habría árboles frutales a plantas, dicen, domesticadas, semidomesticadas y silvestres, ¿no?
Y quiero decir con esto que todas estas plantas que luego van a ser tan importantes, por ejemplo, sobre todo el maíz, ¿no? Que se podría ser la estrella de las plantas americanas, lo que nosotros observamos que cuando llegan se introducen, pero no hay al menos desde los contextos arqueológicos, no hay un gran cambio ni en los sitios, ni en el patrón de asentamiento, en el tipo el patrón de asentamiento mantiene los sitios, no es que digan se vuelven gigantes, o sea, no vemos, por ejemplo, el paso a la vida aldeana con la llegada de estos primeros cultivos, ni incluso vemos que los ecosistemas hayan sufrido grandes alteraciones, es decir, llegan unos cultivos y empezaría, sería similar como modo de subsistencia en el caso del mundo de las plantas, que no conocemos el mundo de los animales, pero probablemente obviamente, pues está claro que bueno, pues formarían parte, dijéramos, de los recursos que aprovecharían estos grupos y bueno, pues estos paisajes montañosos que en este pues montaje, para que nos pudiéramos ver un poco ya estos claros que estarían vinculados a los sitios habitacionales y que podrían vincularse con, dijéramos, cómo ir desarrollando los cultivos también cerca de los lugares de asentamiento, ¿vale? Y bueno, y obviamente en esta trazada un poco así tipo cartoon, pues el último sería un paisaje actual, ¿no? Ya tendríamos casi, voy a decir, lo que pudo ser un monocultivo, ¿no? Pasaríamos ya a lo que es la agricultura del café, también una planta, además esto tenemos que verlo, el café pues bueno, todos sabemos, no es una planta, dijéramos, colombiana, es una planta que se va a introducir y bueno, ahora está todo cambiando, pero bueno, durante mucho tiempo fue un gran monocultivo y es un paisaje actual. Lo que yo digo es, pues los paisajes son dinámicos, son mutables y para ir terminando ya, me va a pasar esta, porque bueno, por el tema en aras del tiempo. Para terminar, esto es un mapa que esto muestra rutas de comunicación y lo que podríamos mostrar, si nosotros vemos todos estos puntos en el espacio, en un área relativamente, bueno, es grande, pero tampoco es grande, pero bueno, está muy bien limitada en esta margen derecha, desde el río del Campo Alegre, todos tributarios, tenemos, dijéramos, unos asentamientos muy tempranos vinculados a este piso altitudinal y podemos hablar con tranquilidad de una cultura arqueológica probablemente representando una cultura de grupos muy tempranos que llegaron, se quedaron, fueron en cierta manera manejaron los ecosistemas responderían también a esta presencia humana y uno de los hechos más destacables es todo el tema de que hemos podido investigar. Una de las estrategias de adaptabilidad es todo el tema del manejo de plantas temprano, que nos lleva a hablar un cultivo predomesticación y bueno, y ampliando y vinculando el Cauca Medio con otras regiones de Colombia como el río Porce, la sabana de Bogotá que está dando unos datos, Popayán, Calima, bueno, pues encontramos que empieza, diría, a estar en el buen camino hacia lo que Sauer desde los años 50 dijo, en Colombia vayan a buscar los orígenes de la agricultura. Bueno, yo creo que con esto hemos dado un repaso muy interesante y yo creo que, bueno, es mejor dar paso a las preguntas y bueno, pues muchas gracias por la paciencia y la atención. Muchas gracias, doctor Francisco Javier, por tan interesante conferencia. Entonces, por acá nos están escribiendo por el Facebook, nos dice Elizabeth Garzón, muy buenas tardes, muy interesante el aporte en relación a las plantas. ¿Qué bibliografía existe para consultar este tema? La presentación actual está disponible para consultar, especialmente las imágenes y ubicación de las plantas. Doctor Francisco, la primera pregunta. Bueno, sí, hay mucha, bueno, aquí tenemos literatura realmente sobre la región, cada vez hay más, pero ahí he puesto algunos de los títulos, pero puede haber 4 o 5 artículos clave sobre todo el tema, vamos a decir, del cultivo de plantas en Colombia, sobre el cultivo de plantas en Colombia desde el Holoceno temprano. Puede haber 5 o 6 artículos muy importantes. Es verdad que muchos vienen de la región del Cauca, la verdad, muchos, pues he puesto autores, muchos son pues trabajos que yo he realizado en colaboración con otros colegas.
Y bueno, y lo que decía, ahora han publicado recientemente para la Sabana de Bogotá, han publicado un trabajo sobre Checua, donde dan, dijéramos, datos muy tempranos sobre, por ejemplo, el manejo de los cubios, que son rizomas de tierras altas. Se me ocurre para Popayán los trabajos que busque Cristóbal Ñeco, que lo publicó, fueron los trabajos pioneros del año 2000, la bibliografía de Cristóbal Ñeco, la bibliografía del río Calima. Ahí pueden buscar Héctor Salgado, Leonor Herrera, Leonor Herrera, Marían Cardán, pues para dar los autores, no tengo aquí pues los títulos exactos, ¿no? Entonces ahí tienes Calima, y para el río Porce no hay mucho publicado. Para el río Porce, busca algo de Gustavo Santos, yo creo que le ha publicado algo, bueno, sí, Gustavo Santos, hay un número de la revista Quaternary International año 2015, que hay un volumen dedicado al norte de Sudamérica, y ahí, por ejemplo, están datos interesantes del río Porce, y ahí tenemos nosotros también algunos artículos del Cauca Medio. Entonces, bueno, cada vez hay más, y bueno, y a nivel ya saliéndonos de Colombia, o sea, la madre casi de todo esto, de todos estos estudios, es Dolores Piperno y Débora Purcell. Que Dolores Piperno ha trabajado mucho en Panamá. Sobre la conferencia, pues, bueno, pues yo me imagino que esto está abierto, está en open desde los canales públicos del Banco de la República. Muy bien, doctor Francisco. No le veo problema. Hay dos preguntas sobre, en su trabajo, si hay evidencias en la cultura material encontrada en el Cauca Medio de animales, y la misma también que si se ha encontrado de pronto conchas marinas, como Spondylus. Yo no me he encontrado personalmente. Entonces, en todos estos contextos tempranos, claro, ahí hay una cuestión, no estoy muy al día, dijéramos ya de lo que sea importante. Yo ahí lo siento, o sea, quiero decir, es mea culpa. Bueno, muchas veces ponemos fronteras operativas, porque bueno, soy el periodo que me he dedicado hasta que estuve en esta zona, pero no me he encontrado, y es una gran pregunta, porque bueno, en otros contextos, con suelos con características similares, no los hemos encontrado. Entonces, hay dos respuestas a eso, o dos causas que yo diría. Una, el tema, dijéramos, de la preservación, ¿vale? Pero son los suelos los que hemos trabajado, todos estos, que la mayoría que están aquí, yo he trabajado por unos 6 o 7 de ellos, está el componente volcánico, que no son los peores para la preservación. Claro, no te sabría decir la geoquímica es exacta, si es que la geoquímica de estos sitios los ha destruido. Por una parte está el tema de la preservación, ¿vale? Habría que indagar ese camino. Y por otra parte, claro, también está el patrón de descarte. ¿Qué es el patrón de descarte? Bueno, dónde la gente cazaba, dónde consumía y qué hacía luego con los restos. Pero ahora bien, que no se nos haya conservado nada. En el río Porce, que son suelos peores, ácidos, en dos sitios encontramos muchos restos de animales. Muchos restos de animales. Es verdad que uno era un cementerio, y eso es unas condiciones particulares, porque los cementerios yo entierro a mi gente y tapo. Y muchas veces tapar, sedimentar, tapar las cosas, ayuda a la preservación. La sabana de Bogotá, bueno, te los encuentras en otras condiciones, abrigos rocosos, pero sí, no deja de ser un misterio, que yo me he hecho la pregunta, pero diría dos caminos que habría que indagar, pero no los he recorrido. Por una parte, cuestiones que llamamos taxonómicas de preservación, que algo tendrá que decir, pero y algo también sobre los hábitos de la gente, es decir, cómo la gente cazaba y cómo también descartaba vamos a decir, sus elementos desechables. Pero claro, la pregunta es que en ningún contexto te encuentres, de estos tempranos nos encontremos estas evidencias. Entonces, eso sí, pues es muy llamativo. Entonces, haya cuestiones, pues también de preservación, ¿no? Pero sí, es una incógnita incómoda, porque claro, ustedes me escuchan y dicen, bueno, es que esta gente solamente eran vegetarianos, los primeros vegetarianos de Colombia. No, eso no creo que sea así, simplemente que sea un problema de muestreo, ¿no? Que sea un problema de que no los hemos recuperado. Muy bien, doctor Francisco. Y la misma persona nos dice que si de pronto hay cera de abeja o abejas, tampoco hay evidencia.
No, pues imagínense, yo la verdad, si es difícil, pues quiero decir, a menos los restos de animales estamos un poco más familiarizados. La verdad, no sabría ni cómo responder, o sea, no sabría con cuál sería el tipo de preservación, no lo he pensado cómo sería. Porque, bueno, les digo una cosa, cuando uno hace análisis microscópicos, si zooclastos te encuentras, te encuentras restos de insectos, ¿no? Te encuentras restos de insectos, alas, eso sí te lo encuentra, pero claro, eso puede ser, pero así como cera de abeja específicamente, no. Incluso no sabría cómo sería la preservación, ahí pues, lo siento. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Aceituno, por tan importantes aportes a la construcción del territorio en el Cauca Medio, especialmente para apoyar este proyecto de Ríos Territorios Posibles que viene adelantando la sugerencia cultural del Banco de la República. Agradecemos también la presencia de todo el público que se ha congregado en esta oportunidad, tanto por Webex, 50 personas. Agradecemos a la Normal Superior de Pasto y todos los profesionales que se encuentran esta tarde. Igualmente por nuestro Facebook del Banco de la República, que han estado conectados todo el tiempo. Invitarlos para que continúen con toda nuestra programación cultural en diferentes áreas, como es biblioteca, artes, música y nuestro Museo del Oro Nariño. Doctor Francisco, eternamente agradecidos. Esperamos contar con su presencia en próximas oportunidades. Muy valiosos sus aportes. Bueno, pues nada, la verdad, muy agradecido, bueno, porque estos espacios, pues creo que son muy importantes, pues bueno, pues para divulgar toda esta información, ¿no? Y bueno, llevarnos a que estos territorios dentro de la geografía colombiana fueron poblados, pues muchos milenios antes de lo que muchas veces la gente se pensaba, y bueno, y es gente pues, que se adaptaron pues muy bien a estos territorios. Este río Cauca es un gran articulador. Yo lo que les decía, en el sur, estoy hablando estos cronologías tan antiguas, tenemos datos también, ¿no? Y entonces, y más al norte del río Cauca, entonces esto articula, dijéramos, este río articula desde el poblamiento temprano gran parte del territorio colombiano. Y creo que eso es muy, muy importante, porque bueno, luego viene todos esos periodos tardíos de los, dijéramos, muy vinculados a esos cacicazgos, a esas culturas orfebres, bueno, que todos conocemos las grandes tumbas, pero antes de eso hubo gente, hay historia. Eso también es importante. Antes de todas esas culturas clásicas colombianas, muchas vinculadas al oro, también hay historia. Y esto es un pedazo de esa historia y bueno, pues también se va avanzando poco a poco. Estoy convencido, cada vez las técnicas avanzan más, y bueno, es una región es muy importante porque el volumen de información que tenemos, como decía Tony René, repito, esto es una región muy atractiva, fue muy atractiva para estos grupos tempranos. Porque el río, el tema del vulcanismo, que puede ser una señal de identidad, suelos fértiles, qué sé yo. Bueno, la cuestión, la arqueología está poniendo esta región en la historia del país. Bueno, eso era todo. Gracias, Carlitos.